esta nueva sección de lectura susurrada. Esta es ya la segunda parte de este maravilloso libro que empezamos a leer. La historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento. Y si te perdiste la primera parte, ve directamente al final de este video. Y también te voy a dejar acá en una tarjeta de recomendación la primera parte donde hicimos el unboxing y revisamos todo lo que me vino junto a este libro. Dicho esto, si tú disfrutas tanto como yo disfruto de hacer videos para ti, para tu relax, creo o estoy más que seguro que es justo y necesario que por favor me ayudes suscribiéndote al canal para poder llegar más pronto a la meta de los 1000 suscriptores. Dicho esto, entremos directamente en materia. Vamos hacia donde nos quedamos en el libro en el anterior video, pero si eres antiguo en el canal ya debes estar siguiendo las instrucciones, y si no, si eres nueva o nuevo, debes seguir unas instrucciones sencillitas que te las voy a explicar en este momento. Como primer punto, debes buscar un espacio en el mejor que te sientas. Segundo, por favor, si deseas, siéntate, recuéstate o del todo acuéstate, tiéndete en la cama o donde puedas si estás en un mueble o sofá. Y por favor, si es que es posible, para que nadie interrumpa este momento que es solo para ti, pon tu celular en modo avión, obviamente sin apagar el wifi. Y para terminar, para entrar directamente a la lectura, busca por ahí una chaqueta, una manta o una cobija para que puedas estar más en tu zona de confort. Dicho esto, continuamos con la lectura de este libro que compré específicamente para este canal, La historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento. No te olvides ponerte audífonos. Vamos, nos quedamos en la página número 7, obviamente que lo voy a leer todo. Y ahora vamos a continuar con el prólogo. Empezamos. Probablemente muchas personas que vean el libro de mi compañero Uxio por primera vez pensarán: ¿realmente es tan importante o necesaria la historia de una sola empresa? Con seguridad esa sensación se transforme al saber que sin Nintendo, el sector de los videojuegos, que actualmente genera más dinero que la música y cine juntos, no tendría nada que ver con lo que conocemos, para bien o para mal. La historia de Nintendo es la de un tipo de ocio que hoy en día arrastra masas en medio planeta y que ya no entiende de edades. Pero más allá de los motivos trascendentales para toda una industria, creo que la historia de esta compañía también habla de aspectos muy importantes extrapolables a nuestra vida. Imaginación, superación, valores son actitudes vitales necesarias que han estado siempre ligadas a la evolución de esta empresa. Así pues, a través de su historia podremos extraer algunas lecciones para nuestro día a día. Hablamos de una compañía nacida en el siglo XIX, por lo que este libro no solo trata sobre videojuegos, sino de las múltiples facetas que Nintendo ha explorado en su historia. Juegos de naipes, taxis, productos de oficina, juguetes,
Resulta sorprendente todos los sectores que han explorado antes de introducirse en la historia del videojuego. Los artículos de historia de Nintendo que Uxio ha compartido en blogosio.net han sido para mí una inspiración como responsable del medio y, sin duda, han contribuido a llevarnos a donde estamos. Por esa razón, siempre le he animado a hacer realidad su sueño y escribir este libro. Creo firmemente, se cayó el marcador de hojas, ahí. Creo firmemente que sobrepasa la curiosidad y que puede ser útil para muchas personas, especialmente esos jóvenes que sueñan con vivir del sector de los videojuegos, que están cansados de todo el mundo les diga que ese sueño, que están cansados de que todo el mundo les diga que ese sueño les llevaría a perder el tiempo, que necesitan escuchar que si se esfuerzan y luchan por ello, todo es posible. En estas páginas descubriréis cómo una sola empresa pudo rescatar un sector arruinado tras una serie de malas decisiones. Y si es que aún no te duermes, tal parece que puse el separador de hojas en donde ya habíamos leído, por eso decía esto. Déjà vu, parece que ya lo viví. Y sí, esto ya lo leímos. Ahora sí vamos con el nuevo tema que dice: prólogo del autor. Siendo pequeño, recuerdo vagamente que mis padres me llevaron a un centro de tecnología y computación. Allí pude ver por primera vez ordenadores y otras máquinas realmente extrañas. En uno de esos ordenadores había una especie de bastoncillo delante de una gran pantalla que solo producía tonalidades verdes. Moviendo ese bastoncillo podía controlar el movimiento de no recuerdo qué, pero tenía boca y había que dirigirlo hacia unas manzanas. Si conseguías comértelas todas sin que te atrapase un enemigo, conseguías una fase nueva. Aquella curiosidad me impactó muchísimo. Debió de ser realmente complicado despegarme de aquella máquina, pues me encantaba que mis acciones tuviesen una respuesta en aquella pantalla y sentir la forma en que poco a poco me hacía más hábil comiendo manzanas y superando fases. Esa es la primera experiencia con un videojuego que recuerdo. Otro aparato que me dejó muy claro lo alucinantes que eran aquellos juegos fue un ordenador Spectrum de mi hermana mayor que se podía conectar al televisor. Videojuegos en casa, aunque por supuesto que aquel ordenador también servía para otras cosas. Al niño que yo era entonces le gustaban esencialmente aquellos videojuegos. Más tarde conocería la Atari 2600 gracias a mis amigos que tenían la amabilidad de invitarme a sus casas y dejarme jugar a placer. Después vendría la marca Nintendo a introducirse en todos los hogares. La primera máquina Nintendo que probé fue una Game Watch para chute que pertenecía a mi hermana, y más tarde me regalarían mi propia Game Watch Mario Bros. Con sus dos pantallas y la posibilidad de que dos personas jugasen a la vez. Pronto muchos de mis amigos y vecinos tendrían una Game Boy, que por supuesto me encantaba, pero la que me causó más impacto fue la NES y su juego Super Mario Bros. 3. Esos colores, esa música, todas esas posibilidades. No pude resistirme a probar a pedir una por mi cumpleaños y, por suerte, mis padres me la terminaron comprando. Con el tiempo me acompañaron 4 juegos: Super
una y otra vez hasta que te los aprendías literalmente de memoria. Desde entonces, las consolas y juegos de Nintendo se convirtieron en todo un incentivo para sacar buenas notas, pues de otro modo el juego no estaba permitido. Doy gracias de nuevo a mis padres por controlarme, ya que yo entonces no tenía sentido del límite. Cada nuevo lanzamiento era un acontecimiento que compartías con tus amigos. Entonces no se había normalizado la palabra gamer como hoy, y los videojuegos eran vistos incluso como algo peligroso y no como un modelo de entretenimiento, arte o cultura como ocurre actualmente, y por ello lo teníamos un poco más difícil. Tras NES, Super Nintendo, y ya en mi adolescencia tuve Nintendo 64, una época en la que lo vives todo muy intensamente, y quizá por ello tengo, con permiso de la NES, mis mejores recuerdos como jugador con esta consola. Con Nintendo 64 viví el paso al 3D. Juegos impresionantes como The Legend of Zelda o Ocarina of Time afianzaron aún más esta acción, y además en esta época la mayoría de mis amigos eran jugadores, así que el tema ya no estaba tan mal visto, o al menos ya no era considerado peligroso. Mi interés no estaba solo en jugar. Cuando leía revistas sobre videojuegos, adoraba leer sus reportajes, noticias y admirar las capturas de pantalla. Comentar videojuegos, estar al tanto del día a día de las empresas del mundillo, lo que llegó a convertirse en una nueva afición. Tras un paréntesis con los estudios universitarios, retomé esta afición y en un blog que se convirtió en mi favorito, por entonces dswill.es, empecé a escribir en su foro sobre la empresa que más me ha fascinado siempre, Nintendo. Tras documentarme, escribía pequeñas dosis post de historia de Nintendo, lo que se convirtió en todo un éxito. Había gente joven y no tan joven que alucinaba con todo lo que tenía esta empresa detrás, y el administrador del blog, un tal Hugo, me ofreció incorporarme como colaborador oficial. Corría el año 2006 y se cumplía así una de las pequeñas ilusiones que tenía el niño que un día fui: colaborar en un medio especializado en videojuegos. Desde entonces, aquel pequeño blog ha experimentado una progresión brutal. A día de hoy es una página web de referencia en el sector, con la mejor información del mundo del videojuego.com. Red social, concursos, foro, una gran base de datos y todo tipo de utilidades. Con un gran equipo detrás, resulta todo un orgullo colaborar en este gran proyecto en mis ratos libres. Desde aquel año 2006 y desde esa fecha, muchas personas me han animado a escribir este libro. Con todo lo que sabes, podrías escribir una verdadera obra de referencia de Nintendo. Escuchaba frases como estas constantemente, y sin embargo, no ha sido hasta ahora. Y sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando me he decidido a hacerlo. Con este libro hago por fin realidad este proyecto que tuvo su germen en lo que hoy es blogocio.net. Desde aquí mi agradecimiento a todo el equipo y su apoyo todos estos años. No me cabe duda que llegará a convertirse en el lugar de referencia número 1 en videojuegos en español. Y así abro sección de agradecimientos, especialmente a mi mujer que me ha apoyado incluso con la revisión de los textos, a mi amigo Casti que siempre me ha animado con esto, a Hugo por motivos ya citados junto a su hermano Fabio, todo un apoyo para el día a día, así como a todo el equipo de Blogocio. También a mis padres que me compraron
que hoy en día lo de jugar ya no va con ellos. Agradecimiento también a mi familia por estar ahí siempre y a todos mis amigos. Y sin más preámbulos, os dejo ya con la historia de Nintendo. Escribirla ha sido toda una experiencia, descubriendo datos nuevos, ordenando los ya conocidos e intentando cualquier tipo de lector lo encuentre interesante. Sea un gran conocedor del mundo de videojuegos, del videojuego o no. Para ello, utilizo un lenguaje accesible explicando esas palabras extrañas que los jugadores de hoy han convertido en cotidianas. Se ha intercalado en el texto imágenes y unas pequeñas píldoras de información en cuadros aparte, donde se aportan más datos de interés o curiosidades. Las fichas de las consolas al final del libro nos ofrecen información rápida de los diferentes productos modernos de la compañía que comenzó su trayectoria fabricando un elemento de uno de los juegos más tradicionales, las cartas. Ya al terminar esta sección quiero mostrarles estos dos dibujos. Me parece que es el juego Zelda. Sí. Y acá está una de Donkey Kong. Sí, ¿verdad? Correcto. Y para ya terminar con esta parte del libro, vamos a leer la introducción y para la siguiente parte pues nos miraremos en el siguiente video. Introducción. La historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento. Nintendo ocupa un lugar especial en la mente de todo jugador por varios motivos, y uno de ellos es que siempre ha estado ahí. Se trata de la empresa de videojuegos con más años a sus espaldas. Ha estado en el mundo de los juegos desde el principio e incluso antes. Y es que el primer experimento similar a un videojuego se realizó en 1948, cuando Thomas T. Goldsmith y Stanley Raymond patentaron un jurásico dispositivo de entretenimiento en un tubo de rayos catódicos. Un primer paso en un mundo por descubrir. Pero Nintendo se fundó en 1889, así que ¿a qué se dedicaba antes de los videojuegos? La respuesta es compleja. La abordaremos